En los confines donde la luz del día se extingue y las sombras tejen sus dominios, existió una niña cuyo nombre resonaba como el último eco de una canción olvidada, Sally Williams. Un pequeño ser, de apenas 8 primaveras, con cabellos castaños que danzaban como ríos de seda bajo el sol vespertino, y ojos verdes cual esmeraldas sumergidas en aguas cristalinas. El año de gracia de 1958 la vio florecer, en las praderas de un pueblo, en una morada de madera envejecida, donde las flores silvestres acariciaban los alféizares y el aroma de pan recién horneado perfumaba los albores. Sally poseía un corazón que veía luz en lo ordinario, y sus días transcurrían entre juegos con su muñeca de trapo, Rosalinda, y la persecución de mariposas en el jardín que su difunto padre había cultivado con tanto esmero. Más allá del velo de aquella felicidad diáfana, acechaba una presencia. El tío Johnny, hermano del padre fallecido de Sally, había arribado bajo el pretexto de auxiliar a la viuda y a su prole. La madre de Sally, sumida en el dolor de su luto reciente, recibió aquella ayuda como bendición divina. No podía percibir lo que la pequeña Sally comenzaba a vislumbrar con terror creciente. En las profundidades del ser de aquel hombre habitaban apetitos que ninguna alma virtuosa debería conocer. Las maderas de la casa crujían bajo los pasos del tío Johnny como lamentos contenidos. Su silueta se proyectaba contra las paredes cual espectro hambriento cuando deambulaba por los pasillos en la penumbra del anochecer. Sally, en su inocencia, no comprendía aún por qué su piel se erizaba cuando aquellas manos se posaban sobre sus frágiles hombros, ni porque las palabras de su tío le producían náuseas. Los juegos especiales que él proponía cuando su madre no miraba, los secretos que debía guardar bajo amenazas, el peso de una mirada que despojaba su alma infantil de toda pureza. Hasta que una tarde, con lágrimas surcando sus mejillas, Sally reunió el valor que solo la desesperación puede otorgar. Con voz temblorosa, confesó a su madre fragmentos de aquella verdad terrible. Palabras torpes, inadecuadas para describir lo indescriptible, pero suficientes para plantar la semilla de sospecha. La madre, atrapada entre el horror de lo insinuado y la dependencia del hombre que sostenía el techo sobre sus cabezas, prometió investigar, hablar con él, proteger a su pequeña. Pero el tío Johnny sabía. Sabía que aquellos ojos infantiles habían comenzado a pronunciar lo innombrable. Y esa verdad, para un monstruo, representaba un peligro que debía ser silenciado. El día en que el destino tejió su mortaja más cruel, el cielo se vistió de plomo. El sendero, bordeado por árboles centenarios cuyos brazos esqueléticos se entrelazaban formando un dosel siniestro, parecía extenderse hacia la eternidad bajo la luz grisácea del crepúsculo. La niña murmuraba para sí misma palabras de aliento, contando los pasos que la separaban de su hogar. Pero el tío Johnny sabía. Sabía que aquellos ojos infantiles habían comenzado a pronunciar lo innombrable. Y esa verdad, para un monstruo, representaba un peligro que debía ser silenciado. El día en que el destino tejió su mortaja más cruel, el cielo se vistió de plomo. El sendero, bordeado por árboles centenarios cuyos brazos esqueléticos se entrelazaban formando un dosel siniestro, parecía extenderse hacia la eternidad bajo la luz grisácea del crepúsculo. La niña murmuraba para sí misma palabras de aliento, contando los pasos que la separaban de su hogar. Mientras jugaba cerca de los columpios, su vestido rosa ondeando mientras corría, intentando recuperar algo de la felicidad que le había sido arrebatada. Por un momento, parecía ser nuevamente la niña despreocupada que había sido, aunque algo en sus ojos verdes había cambiado, una sombra que no debería habitar en la mirada de alguien tan joven. Él apareció en la celebración, como había sido inevitable. A pesar de todo, a pesar de las acusaciones y el horror revelado, la familia no había tomado aún las medidas definitivas. Con palabras extrañas y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos muertos, él convenció a Sally de que lo acompañara, prometiendo un regalo especial de cumpleaños. Por lo que a pesar del miedo, Sally era todavía una niña, y la promesa de un regalo ejercía su poder sobre su mente infantil. La llevó hacia los bosques que bordeaban el lugar, donde los árboles se alzaban como centinelas oscuros y la luz del sol apenas penetraba el dosel de hojas. Allí, en la penumbra verde y silenciosa, lejos de los oídos y ojos protectores, perpetró el acto final de su maldad.
Los detalles de lo que sucedió en aquel lugar son fragmentos dispersos, piezas de un rompecabezas de horror que la mente humana instintivamente rechaza. Hubo violencia, la clase de violencia que solo puede nacer del miedo desesperado y la maldad pura. Hubo gritos que los árboles absorbieron en su silencio ancestral, protestas débiles de una voz infantil que fueron sofocadas por manos crueles. Y al final, cuando la luz en los ojos verdes de Sally comenzó a apagarse, él consumó el acto arrojándola dentro de un pozo abandonado que había permanecido oculto entre la maleza, una tumba improvisada para un crimen imperdonable. Sally cayó en la oscuridad, su pequeño cuerpo golpeando contra las paredes de piedra húmeda mientras descendía hacia las profundidades. El mundo se convirtió en un remolino de dolor y confusión, donde la realidad se fragmentó en pedazos incomprensibles. Cuando finalmente impactó contra el fondo, rodeada de oscuridad absoluta, en donde el dolor era insoportable. No murió instantáneamente. Su agonía se extendió durante horas interminables en esa prisión. Su quebrada voz llamaba a su madre, pero solo rebotaba contra las paredes indiferentes del pozo. Cada respiración era una batalla, cada latido de su corazón una agonía. Su oso de peluche, aquel testigo mudo de sus sufrimientos, había caído con ella, y en su delirio Sally lo abrazaba contra su pecho, buscando consuelo en su textura familiar. El tiempo perdió significado en aquella oscuridad. No sabía si habían pasado horas o días, cuando finalmente sintió que algo dentro de ella comenzaba a apagarse, como una vela consumiéndose hasta su última gota. La tragedia fue catalogada como accidente. Una niña distraída, un sendero traicionero, un tropiezo fatal en la creciente oscuridad. El tío Johnny derramó lágrimas que los presentes creyeron genuinas, mientras sostenía a la madre destrozada en el funeral. Pronunció palabras sobre lo mucho que amaba a su sobrina, sobre cuán injusto era que los ángeles la reclamaran tan temprano. La madre, sumida en un dolor que eclipsaba toda razón, jamás conocería la verdad que su hija había intentado revelar. La tierra bendita del cementerio recibió los restos mortales de Sally Williams, en una ceremonia que olió a lirios e hipocresía. En algún lugar, donde no existía el descanso, Sally tocó su propia mejilla y sintió frío, pero no el frío del invierno terrenal. Este frío emanaba de su interior, nacido del trauma que había sellado su muerte y del conocimiento terrible de la injusticia. En esos momentos de observación, algo se agitaba en su espíritu. No se podía definir como odio, pues su naturaleza no podía contener aquella emoción compleja. Era algo cercano al dolor, proveniente de un instinto primitivo de que la justicia debería existir incluso más allá de la muerte. Algunos afirman haberla visto en fotografías antiguas, en donde la descripción vaga de una niña de vestido rosado manchado congela la sangre del espectador. Otros reportan encuentros directos, despertando en la madrugada para encontrarla sentada al pie de sus camas, sosteniendo su muñeca raída, sonriendo con indiferencia. Aquellos visitados por Sally rara vez hablan de la experiencia, pero quienes los conocen notan cambios, confesiones súbitas, remordimientos inexplicables, o en casos donde la culpa es demasiado profunda, desapariciones misteriosas cerca de barrancos y acantilados. En particular, los niños que sufren en silencio, a veces reportan una amiga imaginaria con cabello castaño y vestido rosado, alguien capaz de ver su dolor. Los adultos descartan estos relatos como fantasías infantiles. En noches donde la luna se oculta y las sombras se alargan hasta consumir la luz, si uno escucha con suficiente atención, puede oír el eco de risas infantiles distorsionadas, el sonido de pasos pequeños en habitaciones vacías, el crujido de una puerta abriéndose lentamente. Y si uno es verdaderamente desafortunado, puede sentir el peso de una mirada infantil sobre su espalda, evaluando, juzgando, decidiendo si merece convertirse en el próximo participante en el juego. Pues la muerte no es el final. Es solo el comienzo de una cacería que trasciende el tiempo, una vigilia que no conoce límites. Sally Williams espera aún, entre los mundos, con su muñeca en brazos y su sonrisa, lista para susurrar su pregunta a aquellos cuyas almas están manchadas con crímenes similares al que la condenó a esta existencia intermedia. ¿Quieres jugar conmigo?